Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, me da muchísimo gusto saludarlos en este programa que revisa el acontecer internacional y las claves para la política global. El día de hoy ponemos nuestra mirada en el primer mes de Delcy Rodríguez como la presidenta encargada interina de Venezuela. Pero ¿cuál es el futuro político que le aguarda a Venezuela después de la captura de Maduro y de la intervención militar en Estados Unidos? ¿Cuáles son las principales directrices y cambios políticos y económicos que podemos ver a un mes de la extracción de Maduro? ¿Cuáles son las reacciones de la oposición? ¿Llegará la anhelada democracia en Venezuela o se instalará un gobierno afín a los intereses nacionales de Estados Unidos? ¿Qué pasará en Cuba con la ruptura de Caracas? Les pido por favor que nos acompañen. La presidencia tutelada de Delcy Rodríguez cumple más de un mes al frente del gobierno venezolano, tras la intervención militar de Estados Unidos y la detención del presidente Nicolás Maduro, un mandato que opera bajo fuertes condicionamientos externos e internos y que no emana de un proceso electoral directo derivado de una sucesión impuesta por Donald Trump y con amplias expectativas de liderar una transición estable. La presidenta ha implementado una serie de reformas estructurales que impactan la política económica, energética, comercial y diplomática. En este contexto, destaca el proyecto de ley de amnistía general que presentó ante la Asamblea Nacional para aplicar a personas detenidas desde 1999, a propósito de reparar las heridas generadas por décadas de represión y confrontación política. A un mes de la captura de Nicolás Maduro y de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, se abren una serie de interrogantes sobre la gobernanza en este país, así como las implicaciones geopolíticas para los actores regionales y globales. Para conversar sobre este tema tan interesante y hacer un balance de los primeros 30 días de la presidencia interina de Delcy Rodríguez en Venezuela, nos acompañan desde la antigua sede del Senado el embajador Ernesto Campos, miembro del Servicio Exterior Mexicano e integrante de la Unidad de Estudios y Reflexión del COMEXI sobre América Latina y el Caribe. Bienvenido, embajador. Muchas gracias por la invitación, Rey. Está con nosotros también el doctor Horacio Vives. Él es profesor del Departamento de Ciencia Política del ITAM y director del Centro de Estudios Alonso Lujambio. Bienvenido. Reina, colegas, muy contento de conversar con ustedes. Y también nos acompaña el doctor Fernando Abrego, él es profesor del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenido, Fernando, qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias, un gusto estar aquí con todos. Gracias. Embajador, a un mes de la captura de Nicolás Maduro, ¿quién realmente detenta el poder en Venezuela? Estamos hablando de un gobierno de facto compartido entre Marco Rubio y Delcy Rodríguez, o de una especie de protectorado de Washington en Venezuela, o cómo definiría la ecuación política en Venezuela. Bueno, me parece a mí que es un tema o una situación bastante extraña la que está sucediendo. Primero porque pues sí se quita la cabeza de un gobierno pues muy controvertido, pero se queda el gobierno, se queda toda la estructura. Se queda la vicepresidenta. Entonces, lo primero que parece es que fue una especie de captura pactada, porque en el momento en que entran los efectivos estadounidenses, pues realmente quien defiende al presidente Maduro son los cubanos, no son los venezolanos. A lo mejor ahí hubo alguno, pero más bien las instituciones, las Fuerzas Armadas venezolanas, la policía, pues no se movilizó para defender al jefe del Estado. Esa es la primera cuestión. Es muy difícil saber en este momento qué es lo que realmente sucedió, pero, y no hay que especular, pero el hecho es que pues fue una cuestión, parece que es una cuestión pactada. Por otro lado, pues se queda toda la estructura del chavismo, se queda pues el Congreso, se queda el Poder Judicial
y se queda el Ejecutivo en manos de la vicepresidenta. Y el ejército. Y el ejército, por supuesto, a cargo de Padrino, que es pues uno de los dirigentes chavistas más importantes. Y se queda Diosdado Cabello, que es el ministro del Interior y que pues tiene un enorme poder y parece que su poder crece al interior de Venezuela. Así es que es una cuestión extraña, pues porque se descabeza. No es el caso, por ejemplo, de Panamá con Noriega, donde se acaba el gobierno completito. Yo recuerdo que, por ejemplo, hasta el director del Banco Central lo tuvimos en la Embajada de México asilado. El director del Banco Central, pues como que no era un personaje tan importante. Bueno, que esto lo único que refleja es que se desmembró todo el gobierno panameño en aquel momento. Acá no, acá sucede una cosa completamente diferente y me parece que pues sí hay este pacto, este arreglo que hubo, seguramente trae una serie de concesiones, de cambios en Venezuela, pero no creo que un cambio de régimen por el momento. A ver, Horacio, ¿cómo estás viendo esta situación? Sobre todo porque estamos inaugurando un nuevo ciclo político en Venezuela, diríamos con características híbridas, es decir, un chavismo sin Maduro, una presidencia tutelada de Delcy Rodríguez, ¿o cómo lo definirías también? Bueno, de entrada creo que estamos frente a un caso, en efecto, excepcional, de una intervención en realidad sin interventores, de una invasión realmente sin invasores, y esto habla de un golpe de precisión estratégico de Estados Unidos que está dando una lección no solamente para Estados Unidos, sino al mundo, en términos de la capacidad militar y de la inteligencia que pueden desplegar. Y esto hay que leerlo también con el operativo que se dio en el verano pasado en Irán, la operación Martillo de Medianoche, ¿no? En el cual tuvo una precisión verdaderamente extraordinaria, quirúrgica, para golpear áreas estratégicas nucleares en Irán. Entonces, yo creo que hay que leerlo de esa manera. De alguna manera, cuando Estados Unidos despliega todo este poderío militar y naval frente a las costas de Venezuela, estaba anunciando que eso iba a ocurrir. O sea, no era, digamos, una advertencia inocua. Eso iba a pasar. En esa lógica yo sí tengo una diferencia de matiz con el embajador, porque esto iba a ocurrir sí o sí. Las advertencias que había dado Estados Unidos, Donald Trump, eran muy, muy claras, y en efecto esto da lugar a un régimen híbrido, un régimen atípico en el cual creo que Estados Unidos entendió muy bien de las críticas y de las experiencias de otras intervenciones, como por ejemplo en Irak o en Afganistán, cuyas retiradas fueron extraordinariamente desordenadas y con un costo altísimo en términos de recursos militares, vidas humanas, reputacionales para Estados Unidos. Entonces, creo que la lógica aquí fue dar un golpe de precisión muy fuerte y, en efecto, entender que con el control que tienen hasta ahora y con la presión que están ejerciendo es la mayor cantidad de incentivos para que el régimen reaccione y haga lo que la agenda de Estados Unidos quiere que haga, ¿no? Entonces, el objetivo es instaurar un gobierno funcional, ¿no?, a los intereses de Estados Unidos, Fernando, pero ¿tú lo estás leyendo en o sea, con estos matices, o por el contrario ves que es un protectorado absoluto y directo de Washington, o le dan cierto margen de maniobra a la presidenta encargada? ¿Cómo lo interpretas? A mí me parece que es difícil definir qué es lo que está pasando, ¿no? Porque no tenemos los elementos como en otros momentos que pudieran ser más puntuales. Creo que la realidad es que Delcy Rodríguez está
atendiendo los intereses de los Estados Unidos, sin duda alguna, pero porque está presionada, ¿no? Podríamos incluso aventurarnos a decir que en el momento en el que no atienda los intereses estadounidenses, pues le podría ocurrir lo mismo que ya le ocurrió a Maduro. No solo a ella, sino a todo el equipo que le esté respaldando. Como criminal. Claro. Habrá que recordar que incluso pues tienen ciertas sanciones, aunque ella no tiene las acusaciones, ¿no? Entonces, por eso está ahí a la cabeza del gobierno venezolano en este momento. Sabemos que, aunque ella está representándolo, bueno, pues estará atendiendo lo que le diga Marco Rubio, estará atendiendo lo que digan los intereses estadounidenses. Y sobre todo, me parece que es muy importante este golpe de autoridad que está dando Estados Unidos. No quiero decir que esté bien o que esté mal, solo es lo que está sucediendo, pero es muy importante porque es como una advertencia a la región, ¿no? Y no solo a la región, sino al mundo. Y le está diciendo, esta es mi región, esto es lo que yo quiero controlar, esto es lo que yo he controlado siempre y se me estaba saliendo un poquito de las manos. Entonces, haré lo que tenga que hacer para poder orientar nuevamente hacia mis intereses. Pero entonces Delcy Rodríguez está tomando decisiones sobre la política exterior, la política de defensa, la política económica, o ahí el mandamás es Marco Rubio, el superministro, ¿no? El supersecretario de Estado, que de alguna manera está marcando el destino político de Venezuela. Yo pensaría que ella es quien está dando la cara, pero el mandamás es Marco Rubio y el gobierno estadounidense, sin duda alguna. Ahora, en esta lógica, sí, por favor. En ese sentido, me parece muy importante poner sobre la mesa pues, 4 nombres que son fundamentales. Tarek Zaidam, el Asami, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y Jorge Rodríguez. Ellos que son la base del gobierno actual o que tuvieron responsabilidades muy importantes en términos de estar al frente de las Fuerzas Armadas, estar al frente del Ministerio del Interior, estar al frente de la vicepresidencia y de la policía, o sea, del aparato del Congreso, el aparato represivo. Que no se nos olvide que los pedidos de captura y las recompensas siguen ahí. Entonces, desde luego, este es un incentivo muy poderoso para que se presione a toda la cúpula del régimen político venezolano. Y si bien en efecto Delcy Rodríguez no está en esta lista, pues sabemos que ahora, como no hay reglas muy claras, podría eventualmente también ser, amenazada, ¿no? En términos de una sanción de ese tipo, ¿no? Pero entonces, embajador, podríamos decir que desde el punto de vista del pensamiento de Trump, desde el punto de vista del pensamiento geopolítico de Marco Rubio, para ellos la cúpula chavista era muy necesaria para evitar un caos, una guerra civil en Venezuela, es decir, mantienen la maquinaria con todo este objetivo y llegará la transición democrática. Pues bueno, primero yo creo que sí vieron eso. Primero porque están, pues, cómo se ejerce el poder en Venezuela ya a nivel de calle y todo, y son los famosos colectivos. Hay que pensar en eso como fuerza de organización. Por un lado, los colectivos son aquellos que distribuyen algunas prebendas a la población, pero por el otro lado son grupos paramilitares que pues han cometido casos y están documentados casos terribles de ataque a periodistas, de ataques en las manifestaciones, de ataques a personajes identificados con la oposición. El caso de Marcel Granier es muy claro, el entonces presidente de Radio Caracas Televisión. En fin, hay una serie de hechos que han hecho los colectivos, que han realizado que pues es la forma del control político de la población. Y ese control se mantiene. Y es como Estados Unidos, o sea, yo creo que Estados Unidos vio en los colectivos, en la existencia de estos colectivos, pues su potencial de una guerra civil que les iba a salir muy cara, no solo en recursos financieros, sino también en vidas humanas. Y yo creo que por el momento el gran perdedor pues es la democracia en Venezuela. Me parece que pues María Corina Machado, por más que trate de hacer, y creo que está haciendo un papel
pues bien, aunque esto de regalarle el premio Nobel, Sí, pues como que nos bajó a todos los ánimos así, porque también hay que tener alguna dignidad en estas cosas. Pues la verdad es que sí creo que el gran perdedor es esto, la democracia en Venezuela, el regreso de la democracia no va a ser tan pronto, no se vislumbran elecciones en un corto plazo y pues tampoco pues esta forma de desmantelar a los famosos colectivos, que eso es lo primero que hay que hacer antes de ir más adelante, y eso no va a ser fácil. A ver, Fernando, pero entonces lo que nos dice el embajador es que, el pensamiento geopolítico de Trump es no deschavizar Venezuela, no desmontar al chavismo, utilizarlo con todos los intereses, ¿no?, para hacerlo funcional al pensamiento geopolítico de Estados Unidos. Pero bueno, ¿y el estado de ánimo de la gente dónde queda? O sea, el venezolano de a pie que está buscando una transición, que está buscando una mejor calidad de vida, que está buscando pues que salgan sus... no sé, su familia o sus amigos también de estos centros represivos. Es decir, ¿cómo lo está viviendo el venezolano de a pie toda esta ecuación política tan híbrida en Venezuela? Es que me parece que es muy importante o muy interesante hacer este análisis desde abajo, ¿no? Desde la gente. Desde la gente. De a pie, porque están recibiendo ciertos ánimos, ¿no? Por ejemplo, se han girado algunas órdenes para liberar a algunos presos políticos. Sí. Pero incluso hemos visto en las noticias que no se han liberado todos y que incluso le han reclamado a Delcy Rodríguez, ¿no?, este hecho de que faltan la otra mitad. Entonces, me parece que lo que está haciendo el gobierno, no sé si llamarle un gobierno con toda la extensión de la palabra, pero lo que están haciendo es ir soltando ciertos ánimos en la gente para que no se venga abajo esta puesta en escena del gobierno venezolano a partir de lo que quieren los Estados Unidos. Entonces la gente lo está viviendo, celebran de alguna forma que se está yendo para abajo el chavismo, ¿no?, ahora con 26 años, 27 años sí, que tienen, pero hace falta todavía que aterrice de una mejor forma. El problema, como ya lo mencionaba el embajador, es que el gran perdedor es la democracia, y entonces el pueblo está esperando democracia. Pero esa democracia, pues, tardará, ¿no? La gente seguirá teniendo algunos paliativos de acuerdo a lo que vivía hasta el 2 de enero, pero aún así pues falta mucho para que la gente esté realmente entendiendo que hay un nuevo orden y que hay una posible solución, ¿no? Entonces, la frustración, la desesperación de los venezolanos, Horacio, es que no hay un cronograma de tiempos, de garantías, de plazos para transitar a la democracia. A ver, yo de entrada quiero ser muy claro en el sentido de decir, bueno, sí, desde luego la gran ausente o la gran perdedora es la democracia en Venezuela, pero llevamos lo que va de este siglo, 25 años, de un régimen autoritario atroz que se ha convertido paulatinamente en una dictadura salvaje que ha reprimido, ha pauperizado y se ha ensañado con la población venezolana. Entonces, creo que el hecho de que no esté la cabeza de este régimen, sin duda alguna, es una extraordinaria noticia. Evidentemente las cosas no son como tal vez quisiéramos que ocurrieran, que hubo muchos momentos en Venezuela para que se diera una transición civil, política, pacífica, y el último, de manera muy gráfica y muy plástica, las elecciones del 28 de julio de 2024, ¿no? Donde fue notorio y patente cómo la oposición, Edmundo González y María Corina Machado, arrasaron en esa elección, y evidentemente el régimen, por la cooptación de las instituciones, ¿no?, se mantuvo, y esto además ante una impasividad de los organismos internacionales multilaterales y la comunidad internacional. Entonces, lo que sí hay que decir es que pues, quisiéramos que las cosas fueran distintas, tal vez con un ritmo más rápido, pero este es un proceso político con muchas incertidumbres, aunque sí hay más o menos algunos trazos que son claros. Uno, la dirección en términos de la conducción de la agenda de Washington, y dos, que en efecto está esta idea
de que generar, digamos, una guerra civil sería extraordinariamente costoso tanto para Estados Unidos como para la población venezolana. Y bueno, pensemos, por ejemplo, pues en los disturbios que ocurrieron en 2017, hablando de los colectivos. Por cierto, aquí hago un paréntesis para recomendar en estos días que se acaba de estrenar la película Aún es de noche en Caracas, que es una ficción basada en miles de historias reales en términos de cómo régimen fue paulatinamente siendo más atroz, más cruento y más salvaje contra su propia población, y entendiendo bien cómo estos grupos eran funcionales a la dirección del régimen, ¿no? Sí. Un dato que vale la pena también tomar en cuenta, y es la reciente decisión de Enrique Capriles, que es uno de los dirigentes históricos de la oposición, de sentarse a una mesa de negociación con el gobierno. Eso es un tema importante. No es la máxima dirigencia de la oposición en este momento, ni representa al grupo opositor más grande dentro de Venezuela, pero sin embargo habla de que se está empezando a abrir pues canales de diálogo pues entre el gobierno y la oposición. Aquí el tema es el precedente. Ya tuvimos las negociaciones, incluso México fue uno de los países facilitadores, y Brasil, otros, y pues eso no llevó a ningún lado las negociaciones. Sin embargo, ya estamos en otro momento, estamos en otra circunstancia, y yo espero que ojalá y hubiera una negociación interna en Venezuela. Ese creo que es el camino, pues para que pueda haber un regreso a la democracia en ese país. Y desde luego, si Edmundo González sigue con la popularidad que tuvo en las elecciones del 24, pues será el presidente, o a lo mejor ya quitan el veto sobre María Corina Machado, y ella podría ser la próxima presidenta. Pues así es, lo que sucede con la crisis de Venezuela pues no es ajeno, realmente sienta un precedente que redefine las reglas del juego político entre Estados Unidos y América Latina. Hacemos un corte. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, más de 300,000 millones de barriles, equivalente a alrededor del 20% del total global, concentradas en la faja de Orinoco, una base estratégica para el mercado energético internacional. Esta riqueza energética ha convertido al país en objeto central de la política geopolítica de Washington, que busca reactivar su industria petrolera y ordenar sus flujos comerciales, emitiendo licencias que permitirán a empresas estadounidenses explorar, producir, refinar y vender crudo venezolano bajo un acuerdo inicial de exportación valorado en $2 billones. Esta política busca además desplazar la influencia energética de China, principal comprador previo, Rusia e Irán en el sector venezolano, y reinsertar a Caracas en el circuito hemisférico del suministro estadounidense, que vincula su seguridad energética a su política exterior regional. El futuro político de Venezuela está en entredicho. Fuerzas chavistas, maduristas y de la oposición política siguen enfrentadas, junto con los líderes exiliados y dispersos en el exterior. Muchos venezolanos desconfían de la élite política, y cualquier avance se torna frágil y sujeto a disputas políticas y sociales. Además, Venezuela es territorio clave para el crimen organizado transnacional, la presencia de mafias integradas y remanentes de guerrillas, negocios ilícitos y economía paralela. A este complejo entramado se le debe sumar los condicionantes que impone Washington, bajo las directrices geopolíticas que delinea Marco Rubio, el superministro de Trump, que tiene la última palabra en Venezuela, un país codiciado por las potencias centrales y sistémicas.
Continuamos en este programa analizando el balance del poder de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela a un mes de tomar las riendas. Y bueno, quería preguntarte, Fernando, pues ¿cuáles son los cambios estructurales que tú estás viendo o las nuevas directrices políticas y económicas que está dejando por sentado Delcy Rodríguez en Venezuela? Bueno, me parece que está siguiendo la línea, como lo comentábamos, sí, ¿no? de la agenda de Washington, evidentemente, y que está ajustándose ella a este equilibrio entre lo que necesita el pueblo venezolano ahora y lo que se necesita hacia afuera del pueblo venezolano. Entonces, me parece que, por ejemplo, la ley de amnistía ha sido muy importante porque, como lo mencionaba hace rato, está funcionando como este paliativo para que el pueblo pueda ir encontrando cierto equilibrio. Pero este cierto equilibrio también está siendo bienvenido en esta directriz de aceptar la inversión. Bueno, no es que la tenga que aceptar, sino está orientada ya la inversión en los hidrocarburos, por ejemplo, de las empresas, sí, sobre todo estadounidenses, porque eso también ha ayudado a la reestructuración de la economía venezolana, ¿no? O sea, si comparáramos el tipo de cambio, por ejemplo, pues se ha venido muy a favor de Venezuela por esta inversión. Sin embargo, pues tampoco es que sea Delcy Rodríguez y el gobierno los que estén haciendo este cambio institucional, claro, económico, financiero, sino que solamente son parte de el proyecto que se tiene y que, bueno, tendrán ellos que ir ajustando. La vemos incluso muy cercana a la gente. sí. Eso es muy importante, ¿no? Porque la gente puede ir observando que, aunque no es lo óptimo, no es lo que ellos quisieran, no es lo que ellos decidieron incluso en las elecciones, ¿no? del 2024, pues dentro de lo que hay es mejor de lo que hubo los últimos 25 años. Entonces, hay un avance. Claro, Horacio, retomo lo que dice Fernando. El tema de la ley de amnistía me parece que es muy importante. Promete reparar heridas, promete avanzar en la necesaria y tan anhelada reconciliación nacional. Pero esto no fue por voluntad propia de Delcy Rodríguez ni de la maquinaria chavista. ¿Qué potencialidades de éxito le ves a esto? Mira, creo que retomando un poco con el bloque anterior, yo la verdad sí creo que estos avances no hay que menospreciarlos, no hay que minimizarlos porque son muy importantes. Uno tiene que ver con, en efecto, los cambios a la ley de hidrocarburos y el otro a la ley de amnistía. Creo que todas estas concesiones o estas aperturas, desde luego, no las está haciendo el régimen porque quiera, por voluntad propia o de manera gratuita, o porque responda a la presión de la oposición o de la presión internacional, sino porque lo tiene que hacer justamente en la misma lógica de supervivencia del régimen y porque no le queda de otra. Entonces, a ver, ¿qué es bueno? Y creo que es muy positivo, en efecto, ver que están liberando a los presos políticos. Coincido con Fernando, esto está muy documentado, no con la velocidad y con la cantidad que se supone que deberían de estar liberados, ¿no? Y en esta lógica, digamos, un templo del horror, pues es el helicoidal, ¿no? Digamos, el helicoide, lugar, ¿no? Esta prisión, sí. Exactamente, esta prisión que es, digamos, como un emblema del terrorismo, ¿no? Claro. De las torturas, de las detenciones clandestinas, ¿no? Un centro de exterminio como tal. Entonces, creo que en la medida en que se vaya desmontando esto es muy bueno. Ahora, como el diablo está en los detalles, pues hay que ver cómo queda finalmente esta ley de amnistía, porque pues igual iba a servir para justamente que el régimen haga una autoevaluación muy laxa de su desempeño y pueda perdonar a determinados personajes muy comprometidos con el legado destructivo, ¿no? Y la acción destructiva del chavismo. Ahora, lo otro también es la parte económica, porque en efecto, volviendo al tema de que la transición no es como la hubiéramos querido, esa conferencia de prensa de Trump, pues la vamos a recordar por ser tremendamente lamentable en términos de que democracia no aparece en ninguna parte del mensaje y la parte del dinero, de las inversiones y del petróleo fue reiteradamente subrayada y el eje del mensaje. Pero también en esta lógica hay que decir algo que es importante. A ver, desde que Venezuela se convirtió en una potencia petrolera, la Venezuela saudita, es obvio que la capacidad tecnológica de los venezolanos no alcanza
para la extracción de esa riqueza. Entonces las compañías estadounidenses, pero también de todo tipo, las petroleras de distintas nacionalidades multinacionales, han estado, están y seguirán estando, porque mientras eso sea negocio, van a seguir estando ahí. Y sí ha ocurrido, digamos, dos procesos de nacionalización del petróleo, uno durante el periodo de la democracia, otro con el chavismo, pero tampoco nos vayamos con ese mensaje, con la finta de que no debe haber inversión extranjera en la industria petrolera venezolana, porque si no, pues va a seguir siendo, digamos, un recurso sin utilizar. Recordemos que en el último informe de la OPEP, pues Venezuela sigue teniendo las reservas probadas más grandes del mundo y sin explotar. A ver, embajador, continuemos con con esos comentarios sobre la ley de la reforma a los hidrocarburos, que eso creo que es muy importante, la reforma a la ley de hidrocarburos, porque sí rompe con el modelo de control estatal y se abre el sector a la iniciativa privada y extranjera. Pero más allá de eso, el objetivo geopolítico es excluir a los poderes extracontinentales de la renta petrolera. O sea, ¿y cómo maneja eso Marco Rubio? Es decir, la ganancia de la renta petrolera va a los venezolanos, pero entonces exime a los adversarios políticos de Estados Unidos. ¿O cómo está viendo toda este crucigrama, ¿no? de movimientos, ¿no? y de toma de decisiones? Yo creo que eso de extrarregionales, los actores extrarregionales, pues más bien está enfocado hacia China, ¿no? Yo no creo que empresas como Shell o como British Petroleum sean exentas de una participación en Venezuela. Pero en fin, un amigo mío experto en temas petroleros, que incluso trabaja para una empresa estadounidense, me decía que no va a ser tan rápido que se reponga la producción en Venezuela. Me dice que el diagnóstico que ellos tienen es que la industria de PDVSA está sumamente deteriorada, no solo físicamente, por falta de mantenimiento, sino también por falta de personal capacitado. Venezuela tenía en los años 90, cuando empezó el chavismo, tenía una enorme capacidad humana en el manejo de la industria petrolera. En PDVSA trabajaban una cantidad de ingenieros muy importantes. Cuando vino el conflicto, esta huelga de PDVSA con Chávez ya en el poder, ahí PDVSA prácticamente fue desmantelada en cuanto a su personal. Y el deterioro fue poco progresivo. Ese deterioro no es tan fácil solucionarlo inmediatamente. Tendrán que pasar varios años. Y para eso tendrá que haber seguridad jurídica para las empresas extranjeras, sea British Petroleum, sea Exxon, sea Chevron, la que sea. Entonces, y a lo mejor ya no le da a Trump quedarse, ¿no? Exacto, no es tan rápido. ¿No? Es como las minas. Las minas dan las concesiones y empiezan a producir 10 años después. Bueno, no tanto. Pero el caso es que pues sí hay una problemática ahí. El anuncio es bueno y ha sido positivo para Venezuela, para el gobierno, pero el aumento de la producción petrolera y el aprovechamiento de la capacidad que tiene ese país va a ser complejo. Además, hay que tener en cuenta que la mayoría del petróleo venezolano es un petróleo pesado. Sí. Y eso también me lo apuntaba este amigo. Y me parece a mí que es más difícil, yo no soy ningún experto, pero es más difícil refinar el petróleo pesado. Por lo tanto, habrá que hacer no solo inversión en la producción, sino también en la refinación. Y nosotros ya vimos el ejemplo acá en México de la reciente refinería, pues que tardó más tiempo en construirse de lo que pues se necesitaba, ¿no? A ver, Fernando, hablamos de las claves de la ley de amnistía, hablamos de la ley de hidrocarburos, pero ¿qué cambios en el gabinete ha hecho Delcy Rodríguez en estos primeros 30 días de gobierno interino?
Bueno, tenemos que empezar a hablar por ella, ¿no? O sea, creo que la experiencia que ella tiene en los puestos que ha fungido dentro del chavismo, pues ahora están surgiendo en ese cambio ella como la principal tomadora de decisiones. Aunque, como bien apuntaba hace rato el doctor, pues no es una sola persona, ¿no? No está sola, son varios personajes. Bueno. Hay varios personajes, pero también hay fisuras entre ellos, ¿no? O sea, entre Delcy Rodríguez, entre Diosdado, o sea, esa conformación política también está punzante. Lo que pasa es que esta conformación política ya no incluye nada más al antiguo régimen, ¿no? Ahora hay que considerar que en esta nueva estructura, retomando un poquito lo de la ley de amnistía, habría que considerar a todos los exiliados que en algún momento querrán volver y tomar parte de la estructura política en Venezuela. Eso es muy importante. Entonces habrá más fisuras todavía, evidentemente todas orientadas desde Washington, pero me parece que es muy pronto, ¿sí? Tenemos un mes, un poquito más de un mes apenas, pero estos cambios se tendrán que ir viendo a lo largo de este año para saber realmente, primero, si Delcy se va a quedar, ¿no? Y qué va a pasar con la oposición cuando quiera también tomar pues parte de las decisiones dentro del gabinete que seguramente estarán orientadas desde Washington. ¿Y cómo puede jugar Delcy Rodríguez con el hecho y la coyuntura muy importante, Horacio, de que vienen elecciones intermedias en Estados Unidos? ¿Cómo puede sacarle provecho a esa coyuntura de la que es tan importante para Trump y para Marco Rubio? A ver, yo creo que obviamente Delcy Rodríguez está patinando en hielo porque lo que quiere hacer es la permanencia del régimen. Cuando venga el ajuste de cuentas, ya sea electoral o por una decisión de Estados Unidos, estar en esta lógica de que, digamos, la justicia como tal, la política, esta rendición de cuentas que tengan que hacer estos personajes que están tremendamente involucrados con la dictadura atroz chavista, pues cómo les va a tomar ese juicio. Y en esa lógica también se entiende y responde lo que comentabas tú, digamos, de las fisuras entre las principales columnas, ¿no? Las dirigencias del régimen, porque todo mundo se está cuidando la espalda y no quiere que le pase lo que le pasó a Nicolás Maduro. Y quiero también poner el énfasis en el tema de la oposición, porque en efecto hubiéramos deseado, digamos, un tipo de escenario distinto, central, recuperar la figura de María Corina Machado, que evidentemente es la que le ha puesto el alma, el cuerpo a esta resistencia y esta lucha por los derechos humanos y por los derechos políticos en Venezuela. ¿Y por qué esto no es fácil hacerlo? Porque estamos hablando de un régimen ya de un cuarto de siglo en el cual, si no se ven estos cambios, es muy difícil mantener, digamos, esta energía y esta llama y esta cohesión opositora, y lo hemos visto a través de distintos liderazgos que de alguna manera se fueron desinflando, como Capriles, López, ¿no? Y que inclusive en algunos casos abrieron puentes de comunicación y de vinculación que no sé si sean los más adecuados con el régimen. Entonces, yo lo que veo aquí es que además Estados Unidos, Donald Trump, está jugando, digamos, con estos dos frentes porque quiere, porque puede y porque le conviene. En efecto, en algún momento dio la señal muy clara de que es con Delcy, con la estructura del régimen, con la que está trabajando en esta primera parte de la transición. Pero el hecho de haberle dado cabida la visita a María Corina Machado a Washington, la reunión con Marco Rubio, la reunión con los congresistas, significa que no de ninguna manera la descarta, porque entiende muy bien, primero, que es una figura de un enorme reconocimiento internacional y que ella representa este esfuerzo de la oposición y de la transición venezolana. Eso es fundamental entenderlo. Y segunda, porque en efecto, si no hay un cambio abrupto en términos de cómo está la intención de voto, ¿no? O
los acomodos políticos para cuando venga unas eventuales elecciones en Venezuela, pues evidentemente María Corina puede ser la candidata si se ve beneficiada por esta ley de amnistía, y sería, digamos, como que el procedimiento más lógico y más ordenado para una transición. Imagínense, por ejemplo, una transición como la de Sudáfrica sin Nelson Mandela, que termina de alguna manera pues siendo el referente de ese cambio político. Aquí tendrá que ser igual. Pues así es, tenemos la difícil tarea de la reconciliación política en Venezuela. Hacemos un corte, regresamos. En su primer mes como presidenta encargada, Delcy Rodríguez ha promovido cambios regulatorios para abrir la industria petrolera a capital privado y extranjero, tras años de monopolio operativo estatal, con incentivos fiscales y nuevos esquemas contractuales en su ley de hidrocarburos. Además, su gobierno anunció amnistías y liberaciones de cientos de detenidos por motivos políticos. Reanudó canales diplomáticos con Washington a través de Laura Dogu, como encargada de negocios de Estados Unidos en el país, y con la designación de Félix Plasencia como su representante ante Washington. No obstante, su gobierno continúa exigiendo la liberación de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, que ahora responden en un juicio por narcotráfico en Nueva York. Maduro, cabe recordar, fue depuesto en una incursión militar de Estados Unidos el 3 de enero de 2026. La intervención militar y la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos sella una nueva era en las relaciones entre Washington y América Latina. Los pilares de la seguridad hemisférica han mutado junto con el sacudimiento del equilibrio geopolítico global, caracterizado por la competencia directa entre Estados Unidos, Rusia y China, cada uno consolidando sus zonas de influencia como potencias dominantes. La operación que depuso a Maduro de la escena política se inscribe dentro de la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, en la que Washington reivindica su rol hegemónico en el hemisferio a través del nuevo corolario Trump de la doctrina Monroe. Este acontecimiento extiende carta abierta para desarrollar un nuevo tipo de intervencionismo en la región, donde las decisiones sobre recursos estratégicos, seguridad y alianzas económicas se articulan bajo el interés nacional de Estados Unidos. Seguimos adelante comentando sobre el futuro político de Venezuela cuando la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, cumple más de un mes de gobierno. Embajador, la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos estuvo también guiada, como lo hemos dicho aquí, por objetivos geopolíticos y geoeconómicos, ¿no? O sea, todo este pensamiento estratégico de Washington sobre Venezuela. El objetivo también de Marco Rubio es, o sea, ¿cómo está pensando Marco Rubio? Tratar de estrangular la arteria venezolana para llegar al anhelado cambio político en Cuba. Pues bueno, después de ver lo que pasó en Venezuela, sí, pues a lo mejor lo que puede pasar en Cuba es que también los descabecen y siga el régimen, ¿no? No hay una serie de versiones sobre negociaciones, sí, o sobre conversaciones, pero por un lado las señalan y por otro lado las desmienten, en fin. Probablemente haya algunas conversaciones en algún momento y podrá haber algunos cambios en Cuba pues, para flexibilizar esta situación, porque sí es muy dramática. Pues el hecho de que no tenga energía Cuba es un tema que afecta a la... Van a quedarse sin petróleo en 15 días, ¿no? O sea, prácticamente ya con un plazo fijo. Y que afecta a la población, a la gente común y corriente. Ellos vivieron una situación muy especial, lo que le llaman el periodo especial en los años 90, cuando la Unión Soviética desaparece todo el apoyo y perdieron más del 70% del Producto Interno Bruto.
O sea, que no es una situación nueva en Cuba. Claro. Sin embargo, en fin, vamos a ver que hay estas conversaciones. Pero a mí me parece que el mensaje de Estados Unidos, América Latina, es dos. Uno, no nos importa tanto la democracia. Uh-huh. Eso es un mensaje un poco decepcionante, un poco doloroso, y por este tema de Venezuela. Y el otro es, pues, que están cumpliendo con lo que el discurso que hicieron sobre la doctrina Monroe hace unas semanas, y donde América para los americanos, en el más sentido estricto de la doctrina Monroe. Entonces, sí vemos algunas consecuencias. Los resultados electorales en Costa Rica, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, y posiblemente vamos a ver qué sucede en Colombia este año. Colombia y Brasil. Brasil veo más. Sí, porque ya está la reelección posiblemente la reelección de Lula. Veo la posibilidad de que Lula se mantenga, pero Lula no es extremo, entonces claro. Quizás ahí sea, pues, negociar, sea aceptable. El tema es en estos países cómo ha cambiado la orientación del voto. Sí. Y eso yo creo que también es una repercusión indirecta de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Fernando, ¿cómo estás viendo las cosas? Sobre todo retomo lo que dice el embajador, la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? Y la estrategia de defensa nacional de Estados Unidos, en donde se señala prácticamente que América Latina pues ya no será el patio trasero, ¿no?, de Estados Unidos, sino vamos a ser el jardín delantero. Pero eso tiene implicaciones. ¿Cuáles son? Bueno, yo creo que sí hay estas implicaciones. Me parece que la palabra clave para Estados Unidos y la región es el hemisferio. Sí. ¿No? Siempre hemos sido vistos como el hemisferio occidental. Le pertenecíamos, le pertenecemos y le perteneceremos, parece ser, ¿no? Me parece que está Estados Unidos marcando la pauta y diciendo, esta es la zona de influencia en la que nunca debemos descuidar, en la que siempre estamos. No quiero decir con esto que los chinos, por ejemplo, vayan a doblar las manos, pero me parece que hay cierto acuerdo para que Estados Unidos retome el poder en esta región y que entonces China pueda orientarse hacia otro lado. Por ahí podría venir más o menos mi análisis. Entonces, con estos ejemplos que mencionaba hace rato, ¿no?, los cambios políticos y la orientación de voto en 10, 15 países latinoamericanos, más los que ya están, ¿no?, por ejemplo, hablando de Argentina. Entonces, me parece que Estados Unidos va a retomar este control y, como bien apuntaba el embajador, pues no tendrá que ser forzosamente a partir de la democracia, porque tampoco es que haya sido su canal histórico, ¿no? Entonces estará orientado a sus intereses y América Latina volverá a pertenecer al rubro que siempre ha pertenecido. Horacio, ¿qué sabor de boca le deja todo esto a México? Es decir, las lecciones de Venezuela, ¿qué nos dicen en México? Bueno, desde luego tiene implicaciones muy importantes para la región. Washington ya dio una línea y un mandato muy claro. Muy claro. Esto es una advertencia muy clara a dos de sus principales socios estratégicos, Colombia y México. El caso de Colombia, pues parecía que el presidente Petro se golpeó la cabeza, pues porque es otro, antes y después de la visita a Washington. Pero vienen elecciones en mayo. Exacto. Decir, o sea, el tema porque colombiano, además él ya se va. Él ya se va, entonces lo que tiene que hacer es pilotear la nave hasta que sean las elecciones, y porque él no se puede reelegir. Pero esto se suma de alguna manera que no termine una presidencia tan desastrosa y con tantos conflictos que viene arrastrando. Y sobre todo para empoderar a su candidato, ¿no? Desde luego, esa es la lógica en la cual debe estar operando el presidente Petro. Para México, yo creo que no hemos tomado con seriedad esta advertencia que ha dicho de manera reiterada, o estos avisos de pues si no les gusta la cooperación en términos de tener acciones para controlar, mitigar, acabar, todo lo que tiene que ver con el crimen organizado y, muy importante, con la producción de estupefacientes, de fentanilo, que ese es uno de los temas centrales que tiene la administración Trump. Pues creo que México no está entendiendo el mensaje, porque sí, llamadas muy cordiales y elogios y tal, pero no pierde ocasión para reiteradamente señalar que el gobierno mexicano no está
tomando las suficientes acciones y no tiene el control para, con voluntad política y recursos, terminar con eso, que para Estados Unidos, como bien decías, es un tema de interés nacional. Y vuelvo también al asunto de Cuba porque me parece muy relevante. La comunidad cubana en Estados Unidos es muy pequeña. Sin embargo, está sobre representada en el Congreso y muy importante, ahora tienen al secretario de Estado con una agenda y un mandato muy claro. Yo pensaría que tal vez está dentro del interés de Trump decir que ese es el fin de la revolución cubana, ¿no? De la influencia ideológica de la revolución rusa en la región. Yo creo que eso está dentro del interés de Estados Unidos. Y también veamos que Díaz-Canel ya tiene una actitud y un discurso y un mensaje mucho más de colaboración que le debe de costar internamente, porque está viendo lo que está ocurriendo en el mundo. Y en esa lógica, creo que los países de América Latina que tengan división de poderes, democracia, Estado de Derecho, van a ser mucho menos vulnerables a los eventuales ataques que puedan venir por parte de Estados Unidos. Entonces, el rompimiento del eje Caracas y también de Cuba, ¿no? O sea, del eje Caracas-La Habana, bueno, pues esto genera una serie de movimientos tectónicos en América Latina, pero inclusive, Fernando, también el juicio de Maduro, es decir, el juicio de Maduro puede tener ciertas afectaciones en la relación México-Estados Unidos, también se está jugando eso. Claro, es que es muy importante porque pues no hay que irnos muy lejos y el actual gobierno y el anterior pues han tenido una relación muy cercana con el ahora expresidente venezolano, ¿no? Entonces, me parece que el tacto que debe tener el gobierno mexicano debe ser muy, muy importante para poder manejar este tipo de situaciones, porque este acercamiento que se tenía era justo con Venezuela y con Cuba. Entonces, habría que ver la posición ahora de Díaz-Canel, ya no Maduro, y entonces, pues, ¿qué es lo que hace el gobierno mexicano a la hora de hablar, ¿no? Y de establecer un discurso dentro de su retórica, hablando de Venezuela y de Cuba? Es muy importante. Y además, no olvidemos que viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Que eso es importantísimo para México. Claro. El que tiene que poner sus barbas a remojar se llama Daniel Ortega y Rosario Murillo. Está volando debajo del radar, pero le va a llegar desapercibido. Vamos a ver qué pasa. La verdad es que, bueno, pues a grosso modo lo que estamos atestiguando es un cambio, ¿no? En el orden internacional, el reparto de los grandes poderes en esferas de influencia, Rusia, China, Estados Unidos, y en donde Venezuela es un primer ejemplo muy emblemático de la nueva reconfiguración del poder. Muchísimas gracias al embajador Ernesto Campos por estar con nosotros, al doctor Horacio Vives y a Fernando Abrego. Muchas gracias y bueno, pues los esperamos pronto. Volvemos. Donald Trump sostuvo un encuentro con María Corina Machado el pasado 15 de enero de 2026 en el marco de las consultas de Washington sobre el escenario político venezolano. No obstante, su estrategia hacia Venezuela ha privilegiado acuerdos de estabilidad y energía con las autoridades interinas, generando fricciones internas en la disidencia. Ello ha generado que sectores opositores señalen que Washington prioriza resultados operativos como seguridad, petróleo y control institucional sobre una transición electoral inmediata, aunque distintos voceros estadounidenses han indicado que Machado, la más reciente galardonada del Nobel de la Paz, podría tener un rol en una fase política posterior. Destaca en ese sentido que el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, describiera un proceso triple para el país: estabilización, recuperación y transición. Muchísimas gracias por su atención y compañía. Soy Rina Musali. Me despido de ustedes y nos vemos el siguiente martes con todas las claves de la política global.